El eterno Dios hizo esto, dejó un rastro desde el huerto de Edén hasta el Apocalipsis. Y dice, mira, ahora, este es el camino que debes seguir. No te vayas a la izquierda ni a la derecha. Ves el rastro de sangre, sigue ese rastro y lograrás llegar a la eternidad. Y ahora acabamos de leer este verso, quiero que leas conmigo el verso 14. Dice esto, 13, perdón. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Está hablando de Jesucristo al final, y la característica que me llama la atención extraña es esta, de que vemos a un Cristo Jesús allí montado en caballo blanco, pero manchada su ropa de sangre. Manchada su ropa de sangre. La trayectoria desde el huerto de Edén, el prototipo mismo de todos los sacrificios, el prototipo de todos los sacrificios que apuntaban a Jesucristo, desde el huerto de Edén, manchado de sangre hasta llegar hasta el Apocalipsis. Tenemos a un Cristo, al Verbo de Dios, que en el principio era el Verbo. Ese Verbo desde el principio, teñido en sangre hasta el libro de Apocalipsis, vestido de sangre. ¿Y cuál es ese individuo que está manchado su ropa de sangre por la trayectoria de un camino pedregoso, espinoso, angosto y complicado? ¿Quién es ese? Es el Verbo de Dios. ¿Cuál Verbo de Dios? El Verbo de Dios del principio. Jesucristo. Entonces encontramos nosotros la punta del iceberg o la punta del ovillo allá y encontramos la madeja al final. No hay forma de perderse. Existe una conexión. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de jugar cuando chicos? Hoy ya no juegan de esa manera. De jugar cuando chicos haciendo teléfonos con 2 vasos de plástico y una piola larga. Levanten la mano los que han jugado eso. Eso es infancia, eso se llama imaginación. Ahora los muchachos juegan pero con el celular, para jugar con celular en la mano. Eso ya no es juego, pero sí o no, lejos a la distancia, donde está Marcia, mucho más allá todavía. Y tiemplas bien el vaso, sí, y uno habla y escucha. Es curioso, pero las ondas de la voz a través de esa cuerda bien templada pasa. Miramos el ejemplo acá, a Jesucristo mostrando al final del camino. Él se presenta con su ropa teñida en sangre porque el camino a seguir a la eternidad tiene una particularidad y es la sangre. El rastro de sangre, y de eso se trata. Ok, recapitulemos entonces un poco de los sucesos más significativos del primer periodo de los 500 años. Nos quedamos allí. Recuerda, el contubernio, el matrimonio más aberrante que ocurrió entre el cristianismo y el paganismo, entre la religión y el Estado y lo político. Ese matrimonio dio a luz o parió un monstruo aberrante, un monstruo espantoso llamado Inquisición. Eso, ahí nos quedamos. Entonces, tenemos a los judíos que mataron a Cristo, los religiosos del judaísmo. Tenemos a los romanos paganos, el paganismo, el gentilicio pagano. Y por otro lado tenemos aquí a los del camino, a los seguidores de Jesucristo, los apóstoles y la primera iglesia temprana, los 120, los 3.120, luego los 5.000 más, este grupo. Y Pablo mencionó antes de morir, él dijo esto: temo que del mismo grupo, y estoy seguro y de antemano les advierto, que del mismo grupo de este grupo que está aquí, van a salir personas que van a pervertir. Eso fue lo que ocurrió. Un grupo que estaba aquí reunido no quiso sujetarse a la palabra del Señor. Ellos, en vez de oír y escuchar lo que la palabra de Dios dice, ellos oyeron y escucharon y legislaron lo que la palabra de Dios dice. Explicaré eso ya mismo. Se convirtieron en legisladores. Y al legislar la palabra del Señor, le encontraron peros a la palabra del Señor y empezaron a corregir la palabra del Señor, y entonces se hicieron un grupo a un costado. Ahora tenemos acá a este grupo que se hace llamar cristianos también, pero este es el grupo que se convierte en la iglesia católica que hoy nosotros conocemos. Entonces ahora tenemos a 4 grupos ahora. El uno es el judaísmo, el otro es el cristianismo, y el otro es el paganismo, y el otro es el catolicismo. ¿Están claros conmigo? ¿Sí están entendiendo?
Pondrán la atención, porque de aquí para adelante de pronto se van a perder. Tenemos aquí el catolicismo. Ahora, este catolicismo hizo lo siguiente: el cambio del bautismo de creyentes por el bautismo infantil. El bautismo infantil. 4, la jerarquía, el poder de la jerarquía, el maridaje, el matrimonio de la iglesia y el Estado. Eso fue lo que ocurrió. 5, la capital del imperio trasladada a Constantinopla por Constantino. El bautismo infantil establecido, presta atención, por ley y declarado obligatorio. Anteriormente era si es que deseas, pero ahora lo declararon como hay una ley, así como ahora están tratando de imponer la ley para que todos los muchachos en el Ecuador sean homosexuales. De la misma manera también por ley fue establecido el matrimonio, el bautismo infantil, y eso era obligatorio. Quien no se bautiza cuando niño, hoy, hasta el día de hoy, tú quieres, anteriormente, quieres casarte, tienes que dar ¿qué cosa? El certificado de bautismo. ¿Quieres hacer alguna documentación que tenga que ver algo con lo eclesial? Tienes que dar el certificado de bautismo. Hay hermanos que a mí me llaman y me dicen: pastor, mire, yo le voy a llevar a mi hijo a matricularle allá en el colegio tal, pero me piden el certificado del bautismo. ¿Cómo hago? Sí. Voy a hacerlo bautizar de mentiritas. Hasta el día de hoy todavía existe ese problema. Y muchas personas están, sí, mira esto. Pronto va a llegar, vamos a llegar hasta ese extremo, en donde colegios religiosos, aquí tenemos el Colegio Pacífico Sembrano, hay muchos padres de familia que me han preguntado: pastor, pero yo voy a afirmar eso, pero en el fondo no es cierto. Déjame decirte algo: las acciones que salen al firmar es lo que dentro de tu corazón existe. No vengas con ese cuento de que no, yo firmo pero a solas de labios para afuera, pero en el fondo yo amo al Señor. No, eso es falso. Ya te traicionó a ti y tu fe ha sido vulnerada. En otras palabras, ese cerrojo que tienes allí para tu fe que sea bien firme, has abierto y entraron adentro de tu corazón. A mí me dijeron eso en una sesión del Colegio Pacífico, hablándole puntualmente, que acá tienen que ir a misa, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. Que te dije: no, yo todo puede ser, pero no juego de esa manera. Podrá ser el mejor de los colegios, no me interesa y no me importa. Mi fe es mucho más importante que cualquier otra cosa. Eso dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en momentos como estos, solamente allí, no niegas tu fe, no solamente para aparentar o para quedar bien, porque nada más ese colegio es mejor, no. Donde quiera que tu hijo estudie, donde quiera que él estudie, Dios le dará la inteligencia y la sabiduría para hacerlo. Y si se quedó en supletorio, es porque así las cosas ocurrieron y Dios tiene planes en todo lo que hace. Con ese pretexto podrá lavar los platos todas las vacaciones. Dios sabe lo que hace, ¿sí? Así que, en séptimo lugar, escucha esto: los cristianos comienzan a perseguir a los cristianos. Esa es otra de las cosas que ocurrió. Estamos recapitulando. Y el número 8, la edad del oscurantismo comenzó. En el siglo IV empieza la edad del oscurantismo. Ya expliqué qué significa oscurantismo. Significa que se terminó la libertad de culto. Y todo fue retraído. Y la palabra del Señor fue escondida. Y nadie era permitido leer la palabra. 10, todo resto de libertad religiosa acabó por morir. Se la entierra y enterrada queda por varios siglos. Toda libertad religiosa, libertad de culto. Nada de que hay varias iglesias. Escucha esto. La Iglesia Católica, por ley, el Estado dijo: una sola iglesia dominará el mundo. De la misma manera, a los creyentes, a los cristianos verdaderos que guardaban la fe de Jesucristo, les persiguieron hasta darle muerte. Se refundieron hasta lo más profundo. Pero al final terminaron erradicando a todos, matando a todos. ¿Sabían ustedes que no existía nadie completamente en la edad del oscurantismo? La gente iba a misa y estando en misa, ellos estaban en misa por obligación.
Mientras rezaban el Ave María, el Padre Nuestro, mientras ellos hacían lo que hacían, ellos hacían, pero dentro de su corazón estaban ellos adorando y teniendo temor de Dios. El evangelio que profesaban eran en silencio dentro. Esa historia es una historia real. A quien le encontraban diciendo o hablando alguna cosa al contrario de lo que la Iglesia Católica decía, era muerte segura. Ni siquiera llamada de atención, sino muerte segura. Entonces, número 11. Las iglesias leales al Nuevo Testamento, conocidas por muchos nombres, son perseguidas sin tregua ni descanso por el poder temporal de la nueva y flamante Iglesia Católica. El resto de creyentes que se hallan dispersos en ese entonces por todo el mundo buscan refugio poco seguro en los lugares más ocultos de los bosques, las montañas, los valles, los escondrijos, las cavernas de la tierra. Y ahí tenemos una lista. Los donatistas, se llaman unos grupos donatistas, los petrobrucianos, los cátaros, los paulicianos, los anabaptistas, los amoldistas, los enriqueños, los albigenses y los valdenses. Así se llamaban. Estos cristianos que guardaron la fe, aún a costa de su propia vida. Es ahí, desde el 500 en adelante, desde el siglo V en adelante, es donde nace el periodo de la Inquisición, el conocido periodo de la Inquisición, donde perecieron más de 5, escucha esto, hey, ¿estás aquí? Más de 50 millones de personas, de cristianos, fueron muertos. Fueron muertos de dos maneras solamente. Fueron muertos, torturados, quemados y a espada. Así de esa manera fueron muertos, desmembrados, torturados hasta torturas, una vez yo expliqué y enseñé acá, torturas inimaginables que solamente una mente diabólica podría imaginarse. Eran increíbles, con decirte así que a los pastores que les encontraban les hacían dormir en clavos puntiagudos y sobre ellos un peso gigante, que a medida que ellos se movían, iban entrando los clavos y traspasando todo su cuerpo, y ahí los dejaban desangrar. Los dejaban desangrar y así morían. Les descuartizaban con 4 caballos en sus extremidades y le azotaban a los caballos para que vayan en sentido contrario y le arrancaban los brazos y las piernas y solo el tronco quedaban en vida. La sangre que derramaron en ese entonces fue terrible, espantosa. Hermano, la Inquisición es el monstruo más aberrante que puede haber habido en toda la historia de la humanidad. Más o menos en el cálculo, murieron a razón de 4 millones cada 100 años. En el tiempo de la Inquisición, 4 millones cada 100 años. Más o menos de 100 a 120 personas por día. 100 a 120 personas diarias mataban la Inquisición a nombre de Dios. Tanto judíos, el judaísmo como los cristianos. Eso fue una persecución, le nombraron herejes y con el nombre de herejes y brujos y brujas, entonces perseguían para matar a los cristianos. Esta cifra sobrepasa al límite de lo concebible o del pensamiento humano. Ni las guerras que han habido, esas guerras más fuertes, y la Primera y la Segunda Guerra Mundial no han cobrado tantas vidas como ha cobrado la edad del oscurantismo por causa de la religión. Así que esa cifra sobrepasa. Y como ya se había dicho, en esta Edad Media ha quedado una hilera de sangre, de mártires, una hilera de sangre, dejando una huella a seguir. Entonces ha sido erradicado, prácticamente el cristianismo ha sido erradicado y la Iglesia Católica es la que tiene el poder absoluto, ahora sí. Tenemos a 2 individuos, el judaísmo erradicando a la Iglesia evangélica cristiana y luego ahora el catolicismo erradicando a los 2 y el catolicismo con el poder del Estado, cosa que los judíos tampoco tenían. La Iglesia Católica con el poder del Estado abrazó a todos, sometió a todos y aplastó a todos hasta el día de hoy. Por eso dicen ellos, nosotros somos la Iglesia de Cristo porque estamos en todas partes. Lean la historia.
Católicos a veces conversan conmigo y digo, ve hijito, anda a ver la historia. Nosotros somos los que hemos hecho la Biblia, anda a leer la historia. Los judíos dicen, ahora el judaísmo dice que la Iglesia Católica es la que ha hecho la Biblia. Pero ellos también están totalmente fuera de lo que en realidad ocurrió y lo que pasó. Los concilios se vienen a dar en el año 1139, año 1179, año 1215, en donde en todos esos concilios, cada concilio que se reúnen empiezan a sacar normas. Y la iglesia, escucha esto, esta iglesia católica se convierte en una iglesia no ejecutiva, porque nosotros como iglesia somos una iglesia ejecutiva. ¿Qué significa eso? Que ejecutamos las órdenes de nuestro superior. Pero esta iglesia se convirtió en una iglesia legislativa. ¿Qué significa esto? Que nos reunimos a legislar ciertos temas y tomamos decisiones frente a esos temas de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos. De ahí fue que apareció todo esto del purgatorio, porque levanten la mano que está de acuerdo con el purgatorio. Levantaron la mano más, está bien, la mitad más uno, de acuerdo, así es. Por eso que el Papa hoy por hoy, él dice que la Iglesia Católica tiene el poder para corregir esta Biblia o decir lo contrario. Tiene la última palabra el Papa. Hasta ahora ellos tienen esa tendencia porque así se formaron. En la iglesia cristiana, evangélica, la esposa de Cristo, no es una iglesia legislativa, sino una iglesia ejecutiva. Nosotros obedecemos lo que nos dicen, la palabra. La iglesia legislativa, ella lee la Biblia y trata de interpretar a su manera. Y hoy tenemos una cantidad de personas que dicen ser cristianos cuando utilizan el mismo mecanismo que la iglesia católica utiliza, y llamándose cristianos de ahora. La interpretación, de acuerdo a la teología, de acuerdo a los estudios que han venido realizando, y empiezan a legislar la palabra del Señor. Sí, la Biblia dice eso, pero la interpretación es de esta manera. Así sucesivamente van degradando y todo. Pero hay una asamblea en la cual estuvieron presentes como 800 sacerdotes y como 450 obispos. En esta asamblea es la que nace la etapa de la Inquisición, catalogando de herejía. Juzgan los casos del cristianismo, aquellos que se rebelan contra el bautismo, contra el purgatorio, contra todo eso se rebelan, entonces lo tachan de herejes. Y hay una sentencia entregada por el Estado y la religión, perseguir y matar a todos aquellos que hacen y profesan tal cosa. Es ahí donde empieza la cacería de brujas por todo lado. En el año 1229, en el concilio de Tolosa, ocurre un fenómeno bárbaro. ¿Sabes qué ocurre? Nada más y nada menos. Se decreta que la lectura de la Biblia, el libro de Dios, se prohíbe que ningún laico pueda leer. ¿Eso qué significa laico? Un líder o personas particulares que puedan leer la Biblia. Se recoge todas las Biblias, se prohíbe totalmente. Solamente la Iglesia Católica, solamente el Papa, solamente los sacerdotes tienen la potestad para poder leer la Biblia. Y eso expliqué la semana anterior. Hace mucho tiempo atrás, los sacerdotes leían la Biblia de espaldas. Por eso es que hoy en la Iglesia Católica aún, no es de por gusto, hermano. ¿Están aquí? Porque aparentemente parece que se me fueron ustedes. Yo sé que están asombrados escuchando esto, pero esa es la realidad. Por eso es que no es casualidad de que hoy por hoy tú te vas a misa y el cura adelante, lo único que hace es reza y dice lo que el librito dice, más de la escritura toma ciertos pasajes como para adornar el pastel. Como para adornar o para alinear un poquito el pastel nada más. Pero a la hora de la verdad, en realidad, ¿sabes lo que hace? Ocultar la verdad. Tú y yo éramos católicos anteriormente y no conocíamos de Biblia nada. No es casualidad de que cuando vayan a misa o tú ibas a misa, nunca llevabas la Biblia a misa. Aunque algunos hay como cristianos en la actualidad, de la misma manera, escuche esto, católicos vestidos de cristianos que se acercan a una congregación sin Biblia en la mano. Ojo con lo que te voy a decir.
católicos que aún todavía el catolicismo está dentro de su corazón y que se engañan creyendo que son cristianos y con una Biblia no se acercan a la casa con la Biblia en la mano. No. Pero eso no es así, pastor. No, sí. Tú y yo, nosotros profesamos la fe de Jesucristo y la Escritura para nosotros. Para aquellos que dicen, en mi celular veo, ¿sabes qué? Es la hipocresía más grande que pueda haber. Es la hipocresía más grande que tú te haces. En mi celular, no. El celular se utiliza. Yo tengo la Biblia en mi celular, pero donde no tengo la Escritura, utilizo eso. Pero en una congregación con celular en la mano, es una vergüenza para quien que se haga llamar cristiano. Y yo estoy hablando no a ustedes, sino a los que me escuchan en el canal. Ok. Despacito, prohibieron, mira eso, la prohibición de portar la Biblia y prohibición de leer la Biblia, eso ocurrió en ese concilio de Tolosa. Pero extrañamente, si Jesucristo dijo esto, escudriñad las Escrituras, porque a mí me parece que ahí ustedes tienen vida eterna. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Aleluya. Por lo tanto, la iglesia, la esposa infiel, recuerda la prostituta, la ramera, aceptó a vivir en contubernio ese matrimonio en el año 313 con el Estado, con Constantino el Grande, y ahora se halla ella hasta el día de hoy convertida como el ama de casa, la que gobierna, la que tiene el poder, la que dicta normas, la que pone reyes y quita reyes, la que hace negocios. Recuerda, cuando el Papa quiere visitar a Ecuador, el presidente de la República, 14 lingotes de oro le da de diezmo porque su santidad viene a besar el aeropuerto. Países pobres. El Papa, ¿tú crees que la visita del Papa es gratis? No, señores. El Estado tiene que pagar y con tiempo tiene que pagar, anticipadamente, para poder venir el Papa a visitar. Hasta el día de hoy sigue ese asalto y ese robo a mano armada en el pleno siglo XXI, porque ellos tienen el poder. Si no tuvieran poder del Estado, como lo suelen tener, aquí en Ecuador la Iglesia Católica tiene poder de ley y Estado. El Estado le da dinero a la Iglesia Católica. Sigamos. Entonces, es así como se formó la Gran Inquisición y la persecución de una manera terrible. Por lo tanto, luego de eso viene el siglo XV, ya el oscurantismo, ha pasado 1000 años. 1000 años de silencio, 1000 años de oscurantismo, 1000 años de la Edad Media, en donde la Iglesia Católica, no deberíamos llamarla iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo, pero este es un grupo de personas que han pervertido el Evangelio. Se podría llamar como la ramera, como la prostituta. Entonces, esta organización tuvo control esos 1000 años, fue amo y señor, dictó leyes, cambió y hizo libros y todo aquello, y la Escritura ella guardó y escondió. Dios dio esa facultad para que la misma prostituta, la misma serpiente, la misma guarde la Escritura y la guarde bien guardada. En sus manos quedaron bien guardadas. No te olvides lo que dice Lamentaciones 3:37. ¿Sí? Todo pasa por la voluntad de Dios. No pasa sin la voluntad del Padre Eterno. Entonces, desde el siglo XV, XVI y XVII, voy a explicar esto allí, es ahí donde empieza dentro de la Iglesia Católica. Ahora presta atención, ya no hay el judaísmo y el cristianismo, tampoco hay, solamente la Iglesia Católica y el Estado. Prohibición totalmente que existan otras iglesias. Ahora ocurre lo siguiente. Dentro de la Iglesia Católica, Dios empieza a despertar. ¿Se acuerda que Elías dijo esto? Solamente yo he quedado. A todos han matado, solo yo he quedado. Y Dios dijo, oh, te equivocas, tengo a 7000 varones que no han doblado rodillas ante Baal. Entonces, dentro de la Iglesia Católica, Dios empieza a levantar, escucha esto, sacerdotes católicos, romanos y apostólicos.
Dios empieza a transformar el corazón de piedra por uno de carne dentro de la Iglesia Católica. Por eso se llama el inicio de la Reforma. Si los que no saben qué es Reforma Protestante, esto es Reforma Protestante. Entonces empieza a haber un cambio. Dentro de esta iglesia empieza a haber un problema. Empieza a haber discusiones. Ejemplo, hagan de cuenta que acá adelante está el Papa, está dando la misa, enseñando y todo. Pero de pronto ahí sentado ahí, uno de ustedes está diciendo, pero yo no he leído esto en la Biblia. En la Biblia dice otra cosa. Porque en las bibliotecas estaban las Biblias solamente para los seminaristas o para los teólogos, doctores en teología. Pero ellos, mientras Dios les iba llevando y el Espíritu Santo, cuando tomaban la Biblia, empezaba a alumbrar su entendimiento. Y empezaron a darse cuenta que lo que se predicaba aquí, la Biblia no decía. Y entonces empezaron a protestar. Ahora sí entienden por qué nos llaman protestantes. Hey, ¿están aquí? ¿Sabes por qué nos llaman protestantes? Por eso, porque empezaron desde los asientos. Desde ahí empezaron a protestar. Oye, no estoy de acuerdo, mira esto, aquí dice lo contrario. Empezaron a protestar. Y empezó a haber este gran movimiento y empezó Dios a despertar. Después de 1000 años de oscuridad, la luz de la antorcha, de la lámpara que es la palabra del Señor, se encendió en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad. Bendito el nombre del eterno Dios. Pero todos aquellos que empezaron a protestar, ¿sabes qué pasó? Otra vez empezaron a dejar el rastro de sangre. Encontraban a alguien protestante, oye, tú que estás ahí está José, está protestando. Empezaron a venir las noticias hasta el prelado, hasta el papa, hasta los sacerdotes. Ese no está de acuerdo, está que dice esto, sí, lo otro. Ah, ¿quién es? Ven acá. A ver cómo es. Y él confesaba con su boca la verdad. Es aquí, en este momento, donde el versículo que hoy utilizan falsamente y erróneamente para aceptar a Cristo, Romanos 10, 9, 10, es aquí donde dice, a ver, ¿verdad que tú confiesas a Cristo que no es la Virgen María ni la Virgen Julana, que es? No, pero ¿tú estás con Cristo? Sí, estoy con Cristo, pero te vamos a arrancar el cuerpo, te vamos a hacer pedazos. No importa, mátenme, pero yo protesto, yo digo y confirmo todo. Otra empezó a despertar. ¿Qué hicieron? Empezaron a correr sangre otra vez. Y todos aquellos que empezaron a protestar desde los asientos, desde los rincones, empezaron a dejar rastro de sangre. El rastro de sangre vuelve a pintarse otra vez para marcar el camino. Por eso se llama la edad del oscurantismo, porque estaba todo oscuro, no había. La lámpara se enciende y empieza a verse la huella de la sangre. El luminol vuelve a alumbrar la sangre y a marcar el camino por donde debe seguir. Y yo quiero ahora dedicar unos momentos a nombrar a 5 de los más notables protestantes de la época, los mártires de la iglesia temprana. El primero de ellos, ojo, con lo que voy a nombrar 5, no quiero decir que solamente hay 5, existen muchos más de los que murieron por protestar. Pero voy a hacer notar de los más notables en Inglaterra, en Bohemia, en Italia, en Suecia y en Alemania. En Alemania y en Francia, lugares donde empezó a este movimiento de la Reforma a tomar fuerza y forma en su momento. Primero, entre el año 1320 y 1384 hubo en Inglaterra un hombre que atrajo la atención del mundo entero, se llamaba John Wycliffe. Yo les he explicado de este. Conocido como Lucero del Alba o Lucero de la Reforma, el que encendió la chispa, el que encendió todo. Se caracterizaba por una vida fervorosa, era un buen sacerdote, clérigo. Si a usted le dan un momento, uno de los que practican el judaísmo ahora y te dice, ustedes son de los católicos, porque ¿quién era John Wycliffe? Era un católico, sacerdote, ¿verdad? Y tú dices, cierto, era sacerdote. ¿Te das cuenta? Ellos son vuestros padres de la iglesia. Y tú te pones a rascar la cabeza, oye, es cierto, ¿no? Católico. ¿Quién fue Juan Hus? Católico, ¿verdad? Martín Lutero, Ulirico, ¿quién fue? Católico, oye, de verdad. Zinglio, también católico, tienes razón. Entonces ustedes son católicos y ustedes, como no conocen, empezamos a llorar.
En cambio ellos dicen, nosotros somos en cambio judíos de donde descienden los patriarcas, profetas y etcétera, etcétera. Vengan para acá que ustedes están perdidos. Y el pobrecito que no entiende se va detrás del judaísmo. Detrás del judaísmo. Por esa razón estoy explicando. Ahora, este fue odiado. Escucha esto, murió. Él murió. No fue decapitado, no fue cortado, no dejó, pero murió. ¿Murió cómo? Siendo perseguido. Le persiguieron y le persiguieron, pero él se escondía y se escondía y se escondía y se escondía por cuevas, por todo, predicando el evangelio, la palabra del Señor. Siendo sacerdote católico, pero había entrado en disputa contra el Papa de Roma, contra el jefe de Estado de Roma. Murió. Luego de haber muerto, para verificar si es que ha muerto, era tanto el odio de la Iglesia Católica que lo desenterraron y revisaron si era el mismo. Por si acaso le mintieron, revisaron que era el mismo y luego de haberlo revisado, le quemaron porque había una sentencia de que él tenía que morir quemado. Pero como murió de una enfermedad, luego ellos, el odio era tan grande porque él había ya, el evangelio empezó, el protestantismo empezó a surtir efecto y mucha gente y pueblos empezaron a confesar a Cristo Jesús después de 1000 años de oscuridad. El cristianismo empezó otra vez a tomar fuerza. Le sacaron a este individuo de lo que estaba enterrado y le sacaron y le quemaron delante de toda la gente diciendo, así va a ser quemado todos aquellos que confiesan lo que este John Wycliffe estaba enseñando. El odio era tremendo. Siguiendo más o menos de cerca las huellas de Wycliffe, aparece en la escena Juan Hus. Siguiendo el ejemplo de John Wycliffe, este habitante de Bohemia predicó la palabra del Señor en contra también de la Iglesia Católica, siendo sacerdote católico, siendo cura, para que me entienda mejor. Siendo cura, siendo sacerdote católico, él de las filas del catolicismo, él da un paso adelante y reclama que esto está incorrecto. Por eso le llaman protestante. Empezó otro protestante más. Persíganlo. Una bula papal de manera inmediata para que le persigan y lo maten. A él lo atraparon y le llevaron a la pira pública y le quemaron en la hoguera. Y mientras él estaba siendo quemado, él le dijo al verdugo, hoy vas a asar un ganso, porque Hus significa ganso. Pero luego de 100 años vendrá un cisne y las plumas de ese cisne derrumbarán el Vaticano. Y el verdugo quedó asombrado al ver que con alegría él, mientras cantaba, las llamas terminaron con su cuerpo y su vida fue arrancado y dejó un rastro de sangre a seguir. Luego más adelante, en el 1452, aparece otro en Italia conocido como Savonarola. Este Savonarola había aprendido lo de Juan Hus y él también empezó, siendo un ministro de la misma manera, de las filas del catolicismo, empezó a compartir, a predicar la palabra del Señor, pero fue sentenciado a morir quemado. De la misma forma fue quemado en medio de la pira pública. El rastro de sangre continúa dejando en el tiempo de la Inquisición. Otra vez. Luego en Suecia, año 1484, aparece este sueco Ulrico, se llama Ulrico Zwinglio. Él también murió haciendo y predicando y compartiendo la verdad del evangelio, predicando en contra del catolicismo. No en contra del catolicismo, del católico, no, sino en contra de la doctrina aberrante que esta iglesia empezó a compartir y a predicar. Hasta que aparece entonces, en quinto lugar, aparece Martín Lutero en Alemania. Ustedes conocen Martín Lutero, un joven clérigo, un monje agustino, que él entra para aprender teología y se hace un teólogo católico también. Él es el autor de las 95 tesis. De las 95 tesis que se pegó en la puerta de la iglesia de Wittenberg en el año de 1517, un 31 de octubre.
Por eso es que 31 de octubre, para todos los cristianos que entendemos y conocemos la palabra del Señor y la historia, el 31 de octubre no es noche de brujas. En el paganismo y en el catolicismo, noche de brujas. ¿Por qué? Porque se cazaban las brujas. Pero ese 31 de octubre se acabó ese caza de brujas y nació la luz del evangelio, se encendió otra vez. Las 95 tesis apareció en la puerta de la iglesia de Wittenberg, pegado en la puerta, y todos los feligreses que venían a la puerta, a abrir la puerta, y como el curita era medio vago, no abría rápido, entonces la puerta estaba cerrada, es como que colocaran el muro de Facebook. Todos observaron las 95 tesis, y eso está libre para que usted pueda revisar qué fue lo que escribió Martín Lutero, y eso acabó con la Iglesia Católica por completo hasta el día de hoy. La Iglesia Católica no pudo levantarse de ese derrumbe mortal que hizo Martín Lutero, siglo XV al siglo XVI. Martín Lutero muere, también de la misma manera muere, no lo mataron, lo buscaron para matar, Dios los guardó, pero él muere de enfermedad. Hasta el día de su muerte, él profesó la palabra del Señor. Y al finalizar, el último de los que he nombrado, hay una cantidad, pero esos son los que más han sobresalido. Tenemos a Juan Calvino, año 1509 a 1564. También él fue muerto. Él también fue muerto, también murió dejando una huella a seguir, un testimonio, la doctrina de la gracia, la predestinación y todo eso que hoy nosotros conocemos. He explicado la palabra del Señor. Por lo tanto, 6 hombres que en la historia han dejado una huella a seguir con sus vidas, han pagado con sus vidas. Millones de cristianos que fueron en el circo romano, derramaron su sangre, dejaron una huella a seguir. Ahora, hay un detalle que está en la historia. En este mismo periodo se da una noticia verdaderamente inaudita. En un camino europeo se colocaron estacas a pocos pies de distancia unas de otras, en un trayecto de 50 kilómetros, y en cada punta de esa estaca una cabeza de un cristiano. 50 kilómetros de distancia. Y habían estacas a los costados para dejar un precedente de que todo aquel que se hace cristiano o protesta contra la Iglesia Católica, esto le va a pasar. Decapitado, las cabezas sobre la estaca en una hilera de cabezas, y toda la gente que caminaba por esa calle principal observaban todo lo que pasaba, y letreros diciendo que a esto le va a pasar a todos aquellos que protestan contra la Santa Madre Iglesia Católica Romana Apostólica. Pero escucha, desde ese día que se encendió la palabra, la lámpara del Señor, hasta el día de hoy, el cristianismo no ha parado. El verdadero evangelio sigue siendo predicado. Sigue siendo predicado. Dale un aplauso a nuestro Padre Celestial hasta el día de hoy. Ahora, esto ha traído persecuciones por la Iglesia Católica, y al ver que la Iglesia Católica ya no puede, porque el Estado dice matar demasiada gente, esto es un asesinato, empiezan los derechos humanos y etcétera, 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 una cantidad de cosas. ¿Sabes qué hizo la Iglesia Católica? Dijo, entonces vamos a hacer esto. Si no logramos erradicar, vamos a contaminarlos. Y ahí se inventaron Juan 23, los carismáticos, los niños de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Religiones adeptas al catolicismo. Se inventaron. ¿Quién es el cerebro de la Iglesia Católica? Los jesuitas. Los jesuitas son la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Son los teólogos que gobiernan y hacen lo que sea para mantener la jerarquía de la Iglesia Católica. Y ahí donde empezaron a contaminar a la iglesia evangélica. Y por esa razón, escucha esto, por esa razón hoy tenemos de la misma manera la Iglesia Católica con el Estado. La iglesia, escucha esto, la Iglesia Católica, la Iglesia evangélica cristiana que está contaminada con el catolicismo. Y tenemos una iglesia cristiana que no se ha manchado
con el catolicismo, con sus costumbres, que no guardan, no celebran Navidad, que no hacen esto, estas fiestas paganas, no lo hacen, se mantienen firmes, aunque nos llamen como locos, aunque nos digan aburridos, aunque nos digan lo que nos digan. Eso es mucha religiosidad, hombre. No, eso es mucha religiosidad. Eso de estar allí que tales, no, eso es mucha religiosidad, hombre. No, eso es religión. Tú tienes que aprender a ser, tenemos que aprender a ser nosotros abiertos. No, ahí está el detalle, hermano. Creo que ahora vas entendiendo un poco mejor. Día de la Madre, Día del Niño, de San Valentín, San Quintín, San Juanín y San Tontín. Todas esas fiestas que se hacen hoy por hoy, que la Iglesia Católica trató de engañar en el pueblo del Señor, en la iglesia llamada cristiana hoy por hoy, contamina. Recuerda, una pizca de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura contamina todo. Ya está instalado allí el veneno, no hay problema. Sigamos adelante. Recuerda, dice, por algo dice la palabra del Señor, tienes que ser frío o caliente, pero tibio no, mezclado así, entre lo santo y lo profano, no. Porque Satanás sabe que a los tibios Dios le vomita de su boca. Entonces la Iglesia Católica dijo, no, pues hagámosle creer que ellos también son cristianos, pero contaminémosle. Y ahí está, hoy tenemos una iglesia contaminada. Pero escucha, pero hay un pueblo, hermano, hay un pueblo que no se ha separado del rastro de sangre. Hay un pueblo que a la luz de la palabra, como el luminol, va siguiendo las huellas de sangre y continúa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso es que la palabra del Señor, por eso es lo que yo les recomiendo y les exhorto, hermanos, lean la palabra. La palabra, aunque suene tonto, estúpido, religioso, extremista, llamen como quieran llamar, pero esa es la lámpara a caminar. ¿Para qué? Para mirar la huella de sangre que nos dejaron un rastro de sangre los que nos antecedieron a nosotros. Y llegaremos nosotros a la eternidad. Recuerda, en Apocalipsis existe allí uno que está manchado su ropa de sangre. ¿Por qué? Porque caminó ese sendero. Y tú y yo también tenemos que llegar allá manchados de sangre. Y si no me creen, ya lo vamos a chequear. Entonces, luego de eso, el siglo XVII, ahora presta atención, siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, después de la Reforma, las características de la verdadera iglesia se marcan de la siguiente manera. Los que quieren tomar nota, los textos bíblicos, tomen nota. Tenemos estas características, 11 características, las mismas 11 características que tuvo la iglesia farsante y falsa. La verdadera iglesia del Señor tomó una identidad. Número 1, su cabeza y fundador es Cristo, no el Papa, no la iglesia, lo mismo que su legislador. La iglesia solo es ejecutiva. Mateo capítulo 16, verso 18 y Colosenses 1, 18. Eso pueden leerlo ustedes en casa. Número 2, su única regla de fe y práctica es la Biblia. La suficiencia de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Su nombre es iglesia, no iglesias. Mateo 16, 18 y Apocalipsis capítulo 22, verso 16. 4. Su sistema de gobierno es el congregacional, es decir, que todos los miembros son iguales. Mateo capítulo 23, versículos 5 al 12. Número 5. Sus miembros se componen únicamente de los que han sido salvos, de acuerdo a lo que habla Efesios capítulo 2, verso 21 y Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. 6. Sus ritos son el bautismo de creyentes y la cena del Señor, de acuerdo a Mateo 28, 19 y 20. 7. Sus funcionarios son los pastores y los diáconos, conforme a Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 16.
8. Su obra es lograr que los pecadores se arrepientan a través del compartir la palabra del Señor, confiando en la misericordia del Eterno, y luego bautizarlos y luego enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo mandó, conforme a Mateo 28, 16, 20. Número 9. Su plan financiero. ¿Cómo se va a manejar financieramente? Mediante las ofrendas. Pues así ordenó el Señor que los que predican del Evangelio se sirvan del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. Y número 10. Sus armas de guerra son espirituales y no carnales. Nada de hacer convenio con el ejército terrenal o con el Estado para tener poder y para tener fuerza. Que hay que entrar en política para tener fuerza a la iglesia. No, señores, no es así. Lo vemos eso en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. Y Efesios 6, 10 al 20. Y por último, el número 11, su independencia ha de consistir en la separación de la iglesia y del Estado. De manera categórica y frontal, la iglesia no puede estar casada o en unión libre con el Estado. Por esa razón hay muchos hermanos que han hablado conmigo. Ahora, este dato ustedes lo pueden encontrar en Mateo 22, 21. Algunos hermanos me han pedido de ciertos políticos que quieren venir aquí a ofrecernos el oro y el moro para que le demos un espacio en la iglesia para que él venga a hacer sus propuestas de trabajo. Never. No, señores. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún acuerdo, ni siquiera una cita como para enamoramiento entre el Estado y la iglesia. Nosotros tenemos con claridad lo que el eterno Dios dice: con un solo marido los he desposado. Y ese marido es Cristo Jesús. Y somos una iglesia fiel. Somos una iglesia fiel. Entonces, ahora sí, ¿cómo se conoce a una iglesia verdadera que está en el rastro de sangre? ¿Cómo se conoce? Y ahora sí, presten atención, que les voy a mostrar de aquí para adelante. Creo que no voy a poder terminar esta serie ahora. ¿Cómo se conoce una iglesia verdadera? ¿Cuál es la verdadera, hermano? Me preguntan. Y tú mismo te preguntas, ¿será que estoy en la verdadera? A mí me parece que esta de acá es la verdadera. Otro a mí me parece que esta es la verdadera. ¿Cómo se conoce? Ya te muestro el rastro de sangre. El evangelio que se predica es un evangelio de cruz, no un evangelio de gloria. Ok, ¿cómo se conoce? Escucha esto. Jesús dijo unas palabras muy claras. En Mateo capítulo 16, 18, quiero que ustedes lean conmigo. Vamos a leer ese texto. ¿Cómo se conoce a la iglesia verdadera? Jesucristo lo mencionó en dos textos, nos deja con claridad. Mateo 16, 18, dice la palabra del Señor así. Desde el verso 17 voy a leer para que ustedes puedan entender. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora sí, el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nota esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Así como tú me identificaste a mí, yo te identifico a ti. Y sobre esta roca, escucha esto, y sobre esta roca que es Cristo él mismo, él mostrándose a sí mismo, y sobre esta roca edificaré yo mi iglesia. Una de las características de la iglesia verdadera es que Cristo es el que edifica. Ok, ahora todos dicen, no, aquí Cristo es Él es nuestro maestro, Él nos edifica. Espérate tantito, leamos otro texto más, ¿sí? Mateo 28, 20. Entre estos dos textos te voy a mostrar algo. Ya Cristo, partiendo de este lugar, menciona y dice desde el 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Presta atención.
a la iglesia verdadera tiene esta característica. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te hago una pregunta. Aquí está hablando en sentido presente, pasado o futuro. ¿Ah? Presente, pasado, futuro. Presente. Entonces, hace 2000 años dijo, aquí yo estoy con vosotros. Hoy, siglo XXI, después de 2000 años, aún la palabra dice, aquí yo estoy con vosotros. Ahora, ¿cómo es que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Tenemos ahora estos dos versos paralelos que quiero que entiendas acá. Escucha eso, presta atención. Dice a Pedro, Pedro, tú eres Pedro, eso lo sé también. Así como tú me identificaste, ahora yo te identifico a ti, tú eres Pedro. Escucha esto, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo soy el fundamento y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Cristo es el que edifica la iglesia. Por otro lado, 28:20 dice esto. Yo estaré con ustedes, no dice, sino yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. Con la iglesia yo voy a estar permanentemente todos los días. Y yo soy el que construye la iglesia. Y yo estoy con ustedes permanentemente. Tenemos dos palabras y dos partes, dos frases que nos llaman la atención. Ok, ahora, Cristo es el autor y consumador de la fe de la iglesia del Señor. ¿Cómo es que Cristo está con la iglesia? ¿De qué manera y de qué forma? Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo. Y el verbo era, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y esto era en el principio, el verbo, la palabra. Y el verso 14 del capítulo 1 del mismo libro de Juan dice, y ese verbo y esa palabra se hizo carne y habitó y caminó en medio de nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Dice, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Tenemos ahora, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ojo. Entonces, ese verbo se hace carne, y ahora se llama Cristo. Él camina con sus discípulos. Él, el verbo, la palabra, lo que era el principio. Y él dice, y sobre esta palabra y sobre esta roca, yo, la palabra, el verbo, edificaré mi iglesia. 28:20, dice de Mateo, yo estoy en tiempo presente con ustedes todos los días. ¿Cómo qué? Como el verbo, como la palabra. Todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis. Miraron al jinete del caballo blanco. Y había un nombre que decía el verbo de Dios. La palabra de Dios. Una iglesia, la iglesia verdadera. Mi amado hermano, la iglesia verdadera es donde la palabra del Señor es la columna vertebral. Una iglesia que esté en la huella de sangre tiene dos características. Número 1, la palabra es predicada. Y número 2, la palabra es vivida. Aunque cueste, aunque duela y aunque cause estragos en la vida de cada uno de nosotros. Dos características. La palabra tiene que ser ministrada. Esta palabra debe ser la parte más importante de un culto. Hey, ¿están acá? La parte más importante de un culto, de una reunión, tiene que ser la palabra de Dios. Si es que es la alabanza, en primer lugar, hay un problema. Si es que la oración es en primer lugar, existe un problema. Dijo Cristo, yo estoy con vosotros, como el verbo, como la palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recuerda lo que dice esto, la semilla que siembra el sembrador es la palabra de Dios, el verbo de Dios, Cristo Jesús. Y esa semilla entra en nosotros y encuentra espacio en el corazón, germina. Cristo en nosotros crece y cada día nos vamos pareciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús.
Una iglesia verdadera se predica la palabra y vive la palabra como segunda característica, aunque tengas que llorar. Y la Biblia dice que la tribulación en nosotros es lo que produce un eterno peso de gloria. No sé si me comprendieron. Espero que sí. Entonces yo edificaré mi iglesia y yo estoy con vosotros. La iglesia que yo edifico, la palabra. Y yo estoy con vosotros, la palabra, todos los días hasta el fin del mundo. El verbo de Dios empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Hermano, no hay por dónde perdernos. No hay ni por dónde perdernos. ¿Cuál iglesia es la verdadera? Ya lo sabes, donde está edificando la palabra. Y si esa palabra en ti te edifica, entonces eres una iglesia. Pero si esa palabra en ti no edifica nada, sigue siendo el mismo Lázaro, pero no el Lázaro bueno, sino el Lázaro malo. Sigue siendo el mismo ladrón malo. No ha pasado ningún cambio. Entonces algo no está bien en tu vida. Algo no está bien. Solo te estás engañándote a ti mismo, nada más. Estás creyendo que eres cuando en realidad no eres. Es hora de regresar. Recuerda esto, no te olvides. El catolicismo, la iglesia católica, envenenó el evangelio, mezcló lo santo con lo profano y entregó a la iglesia evangélica. Hoy por hoy tenemos pastores evangélicos regresando al catolicismo diciendo que de por gusto me salí de la iglesia madre de donde Cristo fundó. ¿Cuántos cristianos evangélicos están corrompiendo el evangelio? Están cambiando. ¿Sabes por qué? Porque teólogos, seminaristas, los seminarios, los institutos han crecido como zancudos, hermano, como gusanos por todas partes. Existen seminarios de guerra espiritual, institutos, universidades teológicas y una cantidad, escucha esto, que lo único que hacen es corromper la palabra del Señor. Pero es Biblia, sí es Biblia, pero recuerda que Satanás, ¿cómo fue que se enfrentó con Jesucristo? ¿Ah? Con la palabra, con la Biblia, dijo, escrito está, le dijo a Satanás a Cristo. Así está, Satanás también sabe la Biblia. Él conoce, él maneja bien la palabra. Con la única diferencia que él no cumple en su totalidad. Tenemos hoy por hoy una cantidad de caminos que parece al hombre derecho, pero que su final es camino de muerte. Ahora, entonces, quiero mostrarte el rastro de sangre en el tiempo del fin. Vamos a dejar la iglesia hoy presente siglo XX para el próximo domingo. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí tenemos el rastro de sangre testificado en el último libro de la Escritura. Vamos un poco más adelante, Apocalipsis, vamos en el mismo libro, Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Aquí encontramos nosotros a la iglesia del Señor clamando y gritando, diciendo de esta manera, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Escucha esto, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Cuál sangre? La sangre que derramaron dejando el rastro, el sufrimiento, las tribulaciones, todo lo que dejaron. Todo lo que vamos a dejar el día de mañana, tú y yo. Dice que hay una multitud diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos, este testimonio. Vamos un poco más adelante, Apocalipsis 7, 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, hablando del grupo de vestiduras blancas. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hasta el final, el rastro de sangre. Vamos más adelante, Apocalipsis 12, 11. 12, 11.
hablando acerca de esta escena de los mártires, de todos los que hasta el final estaremos con vida todavía, y los que ya somos muertos al final, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Escucha esto, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Rastro de sangre. Apocalipsis 16:6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí hay un punto que voy a explicar la próxima semana. Dice esto, hablando de la ramera. Dice esto, hablando de la ramera, por cuanto esta iglesia católica, romana apostólica, hizo lo que hizo, por esa razón, dice, esta iglesia, le llegó el momento del castigo por la sangre de los santos, el rastro de sangre dejaron los santos y de los profetas. Ahora también ella va a tener que beber la sangre de la ira de Dios. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer, ahí hablando de la ramera, 17:6 del libro de Apocalipsis. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahí está. La sangre que dejaron la huella de sangre a seguir. ¿Cuál es la culpable ahora? Esta iglesia, esta ramera. Aquí hay, escucharás, y hay dos rameras. Y las dos rameras hicieron un contubernio para vivir juntas. Y se hicieron una sola. Pero eso te explicaré la próxima semana. Vamos ahora, Apocalipsis 18:24. Y en ella, hablando de la gran ramera, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El rastro de sangre allí. Apocalipsis 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos, de sus santos, de mano de ella. Entonces nosotros tenemos aquí en el libro de Apocalipsis, terminamos, ¿sabes cómo empezó en el principio? Sangre. ¿Sabes cómo termina hasta el final? Sangre. Tú y yo seguimos esa huella de sangre y vamos a llegar nosotros al final bañados de sangre, cubiertos de sangre. La sangre de Cristo nos cubre a nosotros y nos limpia de todo pecado. Y la sangre tuya y la mía, que vamos a derramar por causa del Evangelio, porque dice la palabra, eso lo explicaré la semana que viene, no me alcanzó el tiempo para mostrarte. Ahora yo quiero que ustedes lean conmigo en estos 10 minutos que me faltan, quiero que ustedes lean conmigo algo. Isaías 1:21. Notarás lo que estamos hablando de la iglesia, de la ramera, de la prostituta, de la cual ha bebido la sangre y ha derramado la sangre de los santos mártires y profetas y la. Ahora quiero que leas algo que te va a quedar sonando bastante extraño y esto lo vamos a chequear el próximo domingo. ¿Sí? Listos. Isaías capítulo 1 versículo 21. ¿Sí o no? Escucha esto. ¿Sí o no que en nuestra mente ya tenemos a la iglesia católica como la ramera? ¿Sí o no? ¿Eso no es así? Ok, es así. Pero ahora tu mente va a empezar a cabecear y tu corazón va a decir, bueno, ¿y ahora qué? Así que presta mucha atención. ¿Listo? ¿Lo tienes ya? Isaías capítulo 1, 21. ¿Cómo te has convertido en qué? En ramera. Oh ciudad fiel. O sea, antes eras fiel, mas ahora te has hecho una ramera. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Una pregunta. ¿Roma fue fiel en algún tiempo? Hey. Nunca fue fiel Roma. ¿La iglesia católica fue en algún tiempo fiel? Nunca fue fiel. Entonces, ¿de qué ciudad amada y de qué ciudad fiel está hablando aquí? Vamos más adelante. Lean conmigo 2 de Crónicas, capítulo 36.
Ahora sí les sugiero que preste atención, porque aquí ustedes van a quedarse un poco pensativos. Segunda de Crónicas 36, 16. Listos. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. En Crónicas, ¿de qué ciudad, de qué país, de qué nación está hablando? De Israel. Vamos un poco más adelante. Lamentaciones 4:13. Lamentaciones 4:13. Voy a esperar para que lo encuentren. Lamentaciones 4:13. Dice así, eso dice la palabra. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella, de esta ciudad, la sangre de los justos. ¿Dónde, en qué lugar, en qué país, en qué nación se derramaron la sangre de los profetas? Israel. ¿En dónde se regaron y se derramó la sangre de los justos, de los santos apóstoles? Israel. Hasta ahora, entonces, como que la Iglesia Católica queda por otro lado y algo está pasando aquí. Entonces, ahora vamos al Nuevo Testamento. Mateo 23:31. Hay muchos textos, pero eso los hago como para que usted despierte, para que así de esa manera pueda usted también hacer sus investigaciones propias. Mateo capítulo 23, verso 31. Aquí le está hablando a los judíos que practicaban el judaísmo, la religión judaica, este grupo de acá, en la comparación que yo les coloqué a ustedes. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vuestros padres mataron a los profetas, decía Cristo de manera categórica. Y ustedes dan testigo de que ustedes son hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Dónde fueron que murieron los profetas? Ahora está hablando a los judíos. Por lo tanto, Roma se nos está quedando lejos ahora. La ramera se nos convirtió en otra ciudad ahora. Ahora escucha esto. Y en Ezequiel 16, 36, Ezequiel menciona acerca de la ramera a Israel, a Jerusalén, la ciudad que se corrompió, la ciudad que se hizo prostituta, a la que Dios rechazó. En la actualidad, la palabra de Dios menciona, la próxima semana le explicaré con los textos, Dios rechazó y tiró al piso a la ciudad que hoy se pelea en todo el mundo por la Jerusalén de allá de Israel. Pero esa ciudad de Jerusalén está bajo maldición por parte del eterno Dios. Por eso existe la otra Jerusalén, la que desciende de lo alto. En la Biblia ustedes encuentran dos Jerusalenes, una terrenal y otra celestial. Pero eso lo explicaré la próxima semana. Ahora lee Lucas capítulo 13, verso 31. Quiero que ustedes vayan leyendo conmigo, pero así paulatinamente, suave, para que vayamos entendiendo y comprendiendo con calma, ¿sí? Ok, dice así, Lucas 13, 31 al 34. Lamento de Jesús sobre Jerusalén, verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndoles, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere, ¿qué cosa? Matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra. Es el lenguaje de Jesús, Como que Jesús tenía que entrar a aprender un poco de principios para que pueda pulir el lenguaje. Ve y dile a esa zorra. Y no le dijo por lo menos zorro. Le dijo zorra. El Hijo de Dios, sí, diciendo de esa manera. Curioso, Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Escucha esto. ¿Dónde tiene que morir un profeta? En Jerusalén. Esta es la que mata a los profetas. ¿Qué otra ciudad mata a los profetas? Ninguna otra ciudad. La que mata a los profetas es Jerusalén. Y dice, yo voy a ir, pero escucha, yo no puedo escaparme de Jerusalén, porque en Jerusalén, ahí es donde se llama Jerusalén, donde matan los profetas. Es sucumbíos, un paraíso tropical. Jerusalén mata profetas, así se llama. Ok, vamos, más adelante dice esto. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. 34. Jerusalén, Jerusalén, que tienes como característica matar a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Oye, eres tan profesional para eso. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y ustedes qué cosa? No quisiste. Mateo 10, 33 al 34. ¿Dónde estamos? 33 al 34. Jesucristo, haciendo alusión a lo que ocurre a los discípulos, le menciona: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, y delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si lo tienen, ¿verdad? Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuidadito con negarme a mí, aunque estés amenazado de muerte. Verso 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner pelea y discusiones para que por mi causa sean perseguidos. Ahora lee Mateo 20, 18 al 19. He aquí. 20, 18 al 19. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, presta atención acá, a los principales sacerdotes y a los escribas. Y estos religiosos judaicos del judaísmo contemporáneo de esa época, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, harán que la sangre vierta, mas el tercer día resucitará. Ok, encontramos nosotros ¿dónde murieron los apóstoles y los profetas? ¿Cuál fue la ciudad derramadora de sangre de todos aquellos que han venido? Ahora ya no es. Ahora tenemos entonces, pero la ramera, que es la que mató en la Inquisición, aquí existe una fusión en la historia. Y esto lo explicaré la próxima semana. No me alcanzó el tiempo, hermanos. Yo trato de explicarles suave y lentamente para que todos podamos entender. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al libro de Apocalipsis con el rastro de sangre. Ahora del Apocalipsis hasta el siglo XXI, hasta el domingo que estamos ahora, quiero mostrarle paso a paso cómo la iglesia del Señor debe ser nuestro comportamiento y del porqué de las cosas que tú y yo atravesamos y pasamos, y todo lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos darnos cuenta si es que estamos siendo seducidos o no estamos siendo seducidos? Cuando entendamos esto, vamos a darnos cuenta de algo. ¿Sabes qué? Que esta palabra que dicen que todos adoramos al mismo Dios. Esta iglesita también adora a Dios. Esta de acá también adora a Dios. No, ten mucho cuidado. Tú estás juzgando, Tú estás juzgando de acuerdo a tu lámpara, pero no de acuerdo a la lámpara que es la palabra de Dios. Hermanos, hoy por hoy existe una ceguera espiritual increíble dentro de la iglesia del Señor. Por esa razón, recomiendo y exhorto, iglesia, nunca dejes de asistir, aprende, lee, escudriña la palabra del Señor. Pónganse de pie, mis amados hermanos.